Hola. Ujú. Buenos días. Muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto dar inicio a otra sesión más, otra clase más que va a abarcar la semana del 28 ¿al qué? Del 28, ujú, del 28 al 4 de junio. Eh, Algo que quiero comentar de las clases, de las revisiones pasadas, es que hay compañeros que desarrollaron su instrumento de recabar datos de su encuesta, lo hicieron con preguntas abiertas. El hecho de hacer preguntas abiertas no te permite ir cuantificando en una tabla de distribución de frecuencia. Acuérdense que una tabla de distribución de frecuencia es aquella que me contabiliza las veces que se repite el mismo valor de mi variable. Por lo tanto, cuando tú dejas abierta una pregunta, imagínate si cada persona va a contestar como lo mismo. Cada persona tiene una percepción distinta. Por esa razón es importante agruparlos en opciones con opciones de respuestas a preguntas, perdón, opciones cerradas para que la gente, le voy a poner 5 opciones, 6 opciones amplias para que la gente pueda elegir, pero de alguna manera me permite contabilizarla. Las personas que hicieron eso, les mandé el mensaje, deben de corregirla. ¿Por qué? Porque para la actividad que ustedes ya me enviaron el día de ayer, no tuvieron la forma de realizarla, definitivamente para la contabilidad. Entonces, tienen que regresarse para poder resolver esa actividad. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé. No sé cómo le harían. Les digo que no he revisado porque muchos me lo enviaron muy tarde. Entonces voy a hacer un pequeño repaso. El documento se va a llamar explicación 5. Recuerden, chavos, que yo les tengo explicación 5 y les tengo un documento de ejercicio 5. En la explicación, en el documento de explicación, ahí va toda la explicación junto con las actividades que tienen que realizar, ¿sí? Sin embargo, ya en la actividad, lo único, porque muchos me dicen, maestra, en la explicación lo resuelvo y el del ejercicio también lo resuelvo. No, solamente van a desarrollar lo que está en el ejercicio, en el documento de ejercicio, todos los ejercicios que ahí que están señalados nuevamente en la explicación. ¿Vale? Bien. Voy a hacer un pequeño repaso. Una situación importante que ustedes deben de tomar en cuenta para cuando ustedes llevan a cabo una elaboración de una tabla de distribución de frecuencia. Háganme con su manita si ven la pantalla nada más, por favor. Si ven la pantalla, ok, bien. Los datos que debe de incluir una tabla de distribución de frecuencia es el título. ¿Por qué el título? Porque el título me va a permitir saber qué variable estoy midiendo. Si no lleva título, voy a ver números, voy a ver valores, pero no voy a saber a qué se refiere. Esto es muy importante. Ahora, cuando otro dato también que debemos observar en una tabla, pues son los valores numéricos. Lleva renglones o también conocido como filas, donde vamos a colocar las diferentes variables en las filas y también lleva las columnas, que es donde colocamos todas las frecuencias que estuvimos calculando. Y un dato súper importante también que lleva es la fuente. ¿Qué quiere decir fuente? ¿De dónde obtuve? ¿Cuál es el origen de la información que obtuve? En el caso de ustedes, ¿cuál sería la fuente o el origen donde obtuve la información? Pues puede ser, le podemos poner fuente, el nombre de ustedes y dónde aplicaron la encuesta para que se sepa de dónde se obtuvo el año y la persona responsable de recabar esa información. Esto es bien importante que nosotros los tengamos en nuestra tabla. Bien. Algo que también se puede utilizar es este tipo de diseño. Miren, en este tipo de diseño, ustedes que ven, se llama, aquí voy a separar dos cosas, quiero que lo vean el título, dice tabla de frecuencias, tabla de distribución de frecuencia con datos no agrupados. Hay para datos no agrupados y hay para datos agrupados. ¿Cuál es la diferencia? Para los datos no agrupados se trata de
diferentes valores que toma mi variable, pero son menos de 10 valores distintos que toma mi variable. Es cuando llevo a cabo el proceso que ustedes hicieron. Cuando es pocos valores que toma mi variable, ¿sí? Y aquí tengo un ejemplo. Nos ponen aquí, aquí se le pidió a un grupo de personas que marcaran en la imagen su bebida preferida. La persona 1 dijo que la bebida Dove, la otra Sprite, Coca, la siguiente persona dijo Coca, la otra dijo Coca y así. ¿Cuántos resultados tengo en total? Fueron 20 personas que encuesté, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 4 por 5, 20. Fueron 20 personas que yo encuesté y estos fueron sus resultados. Hago mi tablita de distribución de frecuencia, como ustedes ya lo saben hacer. En lugar de poner el nombre, la variable que estoy midiendo aquí, ¿cuál es? Bebida preferida. ¿Qué valores fue tomando mi variable? Fue tomando el valor de Dove, Sprite, Pepsi y Coca. Fueron los distintos valores que tomó mi variable. ¿Cuántos valores distintos tomó mi variable? Fueron 4. Lo puedo poner con la imagen o lo puedo poner con el nombre de la bebida. La frecuencia absoluta ya sabemos. Si yo les pido, a ver, chavos, ¿cuál fue la frecuencia absoluta de Dove? Cuento cuántas veces se repitió Dove. 1, 2, 3 y 4. Mi frecuencia absoluta sería de 4. Si me piden cuánto es la frecuencia absoluta de Sprite, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí voy colocando los valores de mi variable. Esto ya lo hicieron ustedes. Hicieron su columna de acumulada, su columna de frecuencia relativa, su columna de relativa porcentual y su columna de relativa porcentual acumulada. Esto ya lo hicieron. Bien. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes miren, para que ustedes puedan mirar un ejemplo que como una forma de recordarlo. Miren, aquí este ejemplo nos habla, este es para datos que no son agrupados. ¿Por qué? Porque mi variable tomó menos de 10 valores distintos. ¿Vale? Quiero que lo chequen. Se le pidió a un grupo de personas que indiquen su color favorito y estos fueron los resultados. Negro, otro dijo azul. Todos estos datos, todos estos valores fue tomando mi variable al momento de preguntarle. ¿A cuántas personas? 1, 2, 3, 4, 5 por 4, 20. Fueron a 20 personas también. Chicos, quiero recordarles que si ustedes necesitan o sale una duda en este momento, tienen la completa libertad de interrumpirme activando su micrófono y luego lo vuelven a desactivar con toda la confianza. ¿Sale? Confío en que no se hace ningún relajo de esto, ¿vale? Mientras sigo explicando, si no hay interrupciones. Elaboro mi tabla de distribución de frecuencia, que es algo que también ya hicieron. ¿Cuál fue mi variable que medí aquí? El color de su preferencia. Aquí nada más le ponen color. Sin embargo, si yo quiero ser muy explícita en mi tabla, le pongo aquí color preferido, ¿no? Porque dice aquí color favorito. Color favorito. ¿Cuáles son los distintos valores que tomó mi variable? Los distintos valores que tomó mi variable, aquí los coloco. Negro, azul, amarillo y rojo. No hay otros valores más que haya tomado mi variable. Mi variable nada más estuvo tomando estos 1, 2, 3, 4 valores distintos. Calculo mi frecuencia absoluta, o sea, cuántos me dijeron negro, cuántos me dijeron azul, cuántos amarillo, Sí, cuántos. profa, disculpe que le interrumpa. Ahí yo tengo una duda respecto al ejercicio. A ver, dime. Eh, sería que en el distinto valor que tomó mi variable, en este caso el color, en nuestra tabla serían las preguntas. Entonces estaríamos poniendo las 10 preguntas diferentes. No, mi amor. Sería en donde dice, ¿cuál es tu color favorito? Sería tu pregunta. Y Sí, en por eso. azul, amarillo y rojo serían las opciones que tú colocaste de respuesta para esa pregunta. O sea, van a ser de esas 10 tablas. Así es, mi niño. Ah, ya le entendí.
En lugar, estoy de acuerdo que si se equivocaron, para eso estoy haciendo este repaso porque vi esas dudas. Oh, Lo corrigen y me lo envían. Les espero hasta el día viernes para que hagan sus correcciones. Mándenme un mensaje. Ya la próxima te sabes. Ay, ay. y, ajá, entonces en la frecuencia, Niños, nada más está. Es que le prendí el micrófono. Porfa, sí, ¿qué pasó, mija? ajá, 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 entonces, ya en frecuencia ¿Me lo absoluta pasa? serían las veces que se repitieron la respuesta. Es, mi amor. Así. Ah, ya. Entonces vamos a hacer 10 tablas de la frecuencia. Chavos, No vamos a hacer 10 tablas de la... chavos, el No le micrófono, escucho muy bien. el micrófono, desactívenlo, por favor. Adelante, mi. Ajá. Entonces no vamos a hacer tales como las 10 tablas de la pregunta, sino las 10 tablas de la frecuencia para la pregunta. No, son 10 tablas de distribución de frecuencia por pregunta. Ah, ya. Entonces son 10 tablas de distribución de frecuencia, una respectiva a cada pregunta. Dame una Ah, ya. pregunta tuya, mijo. Dame una pregunta. La primera sería, pues, si es importante cuidarse al momento de tener relaciones sexuales. Así pondrías, en lugar de color, pondrías esa pregunta. ¿Sí? Ok. Y abajo sería extremadamente importante, ligeramente importante, nada importante, y así. Ah, ya le entendí. Profa, Dime. yo también tenía la misma duda, pero lo que quería también saber es de que si solamente son dos respuestas las que se dan, solamente esas dos respuestas se van a colocar y se va a, a plantear el número de veces que se repiten las personas. Así es, mija. Por ejemplo, tengo algunas opciones que ustedes han manejado de pregunta de sí y no. ¿Has tenido relaciones sexuales? Me estoy basando en el ejemplo del compañero. ¿Has tenido relaciones sexuales? Aquí no es sí, no o tal vez, es sí o no. ¿Sí o no? ¿Sí y no? Son dos respuestas nada más. Esas serían en lugar de negro y azul. Sí y no. ¿Cuántas me dijeron sí? ¿Es mi frecuencia absoluta? Por ejemplo, serían 10 personas que entrevistamos, 5 sí, 5 no, en la frecuencia absoluta. No. ¿Cuántas personas encuestaste? Las 20. ¿Cuánto te tiene que dar la suma total? 10 y 10. Exacto. Ah, 15 te ya. dijeron que sí han tenido relaciones sexuales y 5 te dijeron no. Ah, ya. 15 y 5, 20. ¿Sale? Sí. Ok, y la acumulada ya lo saben hacer. La relativa es una porción donde divide la absoluta entre el total y ya te da. ¿Sí? Entonces sería el 4 entre las 20. El 4 entre 20, 5 entre 20, 5 entre 20, 6 entre 20 y ya. Y Y esto es, así. y esto es lo que te da la porción o la proporción. ¿Vale? Sí, sí. En la acumulada ya sabemos que nada más se va acumulando. El primer Ajá. valor es 4 y al 4 le acumulo el 5, que es 9. Al 9 le acumulo el 14. 5, que es 14. Al 14 le acumulo el 6 y es 20. El último valor que toma mi variable debe de coincidir con el total de personas que encueste, que en este caso son 20. ¿Sí? Sí. La frecuencia relativa es una porción o proporción de lo que representa este valor de mi variable del total. En este caso es 4 entre 20, me da punto 20. 5 entre 20, punto 25 y así sucesivamente. La acumulada relativa nada más voy acumulando, ya lo vimos. Bien, en esta tabla lo pegué como imagen y no se agrega la frecuencia porcentual, pero aquí yo ya lo puse de manera pegadito aquí, ¿no? La frecuencia relativa porcentual no es nada más que multiplicar la relativa por 100, punto 20 por 100, 20%, punto 25 por 100, 25, punto 25 por 100, 25, punto 30 por 100, 30%. Al momento que sumo mis Profa, porcentajes tiene que dar 100. Adelante, dime. Profa, yo también tengo una disculpe, duda. A ver, dime. vengo entrando, pero ¿eso de qué es? ¿De la tarea, no? Sí, es un repasito. Ujú. Ah, ok.
Vale, adelante. Profa, yo igual tengo una duda. Dime. En donde es la frecuencia relativa, donde sí, ahí en las tablas anteriores habíamos puesto que se tenía que dividir entre 50, ahí se va a dividir entre 20 y en frecuencia relativa porcentual siempre se va a tener que multiplicar por 100. Siempre. Y fíjate que en el mismo nombre va implícito, amiga. Porcentual por 100. ¿Sí? Avanzamos, ¿vale? Bien. Aquí es. Avanzamos. Aquí me está poniendo una serie de datos. Una serie de datos que dice, en una tienda de autos se registra, estoy admitiendo a más compañeritos, por eso ok. En una tienda de autos se registra la cantidad de autos Toyota vendidos cada día en el mes de septiembre, ¿sí? Es la cantidad de autos que se vendieron durante cada día por el mes de septiembre. Como se están dando cuenta, cada valor que tomó mi variable del número de autos vendidos están separados por comitas y están desordenados, el 0, el 1, el otro día fueron 2, luego 1, luego 2, luego 0, luego 3. Están desordenados. Ya sabemos que una estrategia que podemos utilizar para ir acomodando mi información es ordenándolos de menos a más o de más a menos. En total, yo tengo 30 datos porque es durante el mes de septiembre y justamente ese mes trae 30 días. Esa es la información. Nos pide que con los datos obtenidos elaboremos una tabla de frecuencia. Aquí tenemos toda la distribución de frecuencia. Quiero que vean esto. ¿Cuántos fueron o cuál es la variable que estoy midiendo o mi pregunta que estoy midiendo? Los carros vendidos. ¿Cuántos autos fueron vendidos? Perfecto. ¿Cuántos valores distintos tomó mi variable? 1, 2, 3, 4. Fueron 5 valores distintos. Unos fueron de 0, otros fueron de 1, otros fueron de 2, otros fueron de 3 y otros fueron de 4. Fueron los distintos valores. Yo ya sé cómo calcular la absoluta. Cuento cuántos fueron 0 autos vendidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fue la frecuencia de 0 autos vendidos, ¿sale? Así mismo, para 1, ¿cuántos fue la frecuencia de 1, de 2, de 3 y de 4 autos vendidos? La absoluta, ahora la acumulada, la relativa acumulada, la porcentual y la frecuencia porcentual acumulada, que es algo que ya lo sabemos hacer. Ahora, en base a esto, yo me quiero recordar un poquito en la pregunta. Yo les puse una actividad donde les puse dos tablas, una de la Ciudad de México y del Distrito Federal, donde aparecen el número de personas y el porcentaje de las diferentes edades, son las variables que tomó, los diferentes valores que toma mi variable. Y vienen preguntas como esta que les voy a hacer. Nosotros no nos van a preguntar, cuando nos hagan una pregunta y nos digan, a ver, dame la frecuencia relativa porcentual de los que dijeron sí. Lo único o la forma de cómo te preguntan es, ¿cuál es el porcentaje que te dijo sí? ¿Cuál es la porción que te dijo no? ¿Cuál es el número que te dijeron sí? Pero yo voy a traducir esas preguntas en función de mi tabla de distribución de frecuencia. Cuando a mí me preguntan qué porcentaje fue sí, ¿a qué columna me voy a dirigir? A la relativa porcentual. Cuando a mí me preguntan cuál es la porción que me dijeron no, ¿a qué columna me voy a dirigir dentro de mi tabla de distribución de frecuencia? Fácil, a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa me representa la proporción. Y cuando me dicen, ¿cuál es el número que me dijeron sí? ¿O cuál es el número que me dijeron no? Me voy a ir a la absoluta. Como tal, no les van a preguntar así, pero yo ya sé interpretar qué significa o qué implica cada una de mis frecuencias. Y les quiero preguntar, quien quiera tomar la palabra. De esta tabla,
Nos quedan 10 minutos, ¿eh? Nos volvemos a conectar. Yo les quiero preguntar, chicos, ¿cuál es a qué cantidad de autos corresponde el mayor porcentaje de autos vendidos? ¿A qué cantidad de autos corresponde el mayor porcentaje de autos vendidos? Al acero. Exacto. Fíjate dónde me fui. Checo mi relativa porcentual y el mayor porcentaje es 26.7. Me voy a qué valor corresponde. 0. Esa es la forma de contestar. Si yo les... Muy bien, Graciela. Chicos, quiero que me contesten cuál es la menor porción de autos vendidos. ¿Cuál es la menor porción de autos? 4. El 4. Pero yo les estoy preguntando, ¿cuál es la menor porción? No el número de autos a lo que corresponde esa porción. Me dirían... 0,167. No. ¿A poco es mayor este que este? 0.160. 0,100. 0.1 no sería, pero 0.100. 0.100 es la menor 4. proporción. ¿Estamos? Ahora, si yo les digo, chavos, ¿cuál es el número de autos que menos se vendió? El número de autos que tuvo la menor cantidad de ventas en el mes de septiembre. ¿Cuál sería? Me voy a la absoluta. ¿Y cuál es el que menor valor tiene? 3. 4. La 4. ¿Y a qué valor corresponde? A 4. ¿De acuerdo? Con este valor puedo contestar la pregunta. De esa manera es como la vamos a utilizar. Bien, continuamos. Ahora, yo les mencioné al inicio de la clase que teníamos datos no agrupados, pero también hay datos agrupados. ¿Cuándo es cuando llevamos a cabo el proceso anterior que les acabo de explicar? Cuando tenemos menos de 10 valores distintos que toma mi variable. ¿Cuántos valores distintos tomó esta, por ejemplo? 1, 2, 3, 5 valores distintos. ¿Cuánto tomó esto? 4 valores distintos. Ahí puedo aplicar para datos no agrupados. Yo creo que esta explicación llega un poco tarde, pero yo creo que va a servir de mucho cuando ustedes les puse a hacer el ejercicio de la tabla de 250 datos. Me van a dar la razón. Yo creo que ahí se la vieron complicada porque ¿cuántos datos distintos tomó esa variable de edades? ¿Me pueden decir cuántos datos distintos tomó la variable de edades en los 250 datos? ¿Quién me dice? ¿O no lo hicieron? Aún no la hago. Bueno, Como 88 más o menos. imagínate, hija, son demasiados. Por esa razón, vamos a explicar este tipo. No se los pensaba explicar porque no es laborioso, es bien fácil. Y por eso digo, no, pues yo creo que sí va a valer la pena. Porque cuando mi variable toma un chorro de datos, muchísimos, es importante que también tenga yo opciones de cómo manejarlos. Y a esto se le llama tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados. ¿Qué significa datos agrupados? Datos agrupados significa que los voy a ir, como dice su nombre, agrupando en grupos, valga la redundancia, que me permita colocar mi tabla de distribución de frecuencia con menos cantidad de valores distintos que toma mi variable. Es mucho rollo y se sintetiza de la siguiente manera. Miren, cuando tengo datos agrupados voy a observar 3 parámetros: límites de clase, marca de clase y amplitud de clase. Lo voy a explicar con un ejemplo. Ustedes me apoyan en ir haciendo su cálculo con la calculadora y ahorita vamos a hacer uno en vivo con ustedes. Bien. ¿De qué trata este ejemplo? Este ejemplo trata, lo voy a reducir un poquito porque no nos vemos. Ok. Bien, un grupo de atletas se está preparando en un maratón siguiendo una dieta muy estricta. A continuación, el peso en kilogramos que han logrado bajar cada atleta gracias a la dieta y ejercicio son los siguientes.
¿Cuántos datos distintos tengo? Si ustedes se fijan aquí en esta tablita, ninguno se repite. Por lo tanto, ¿cuántos datos distintos tengo? Si yo cuento las columnas por el total de filas, me da 1, 2, 3, 4, 5, son 20 datos distintos. Son muchos datos distintos. Por lo que mi estrategia de investigador me dice, ¡bam! Voy a llevar a cabo una tabla de distribución de frecuencia, pero para datos agrupados. Ahí les va. Todos estos son los datos distintos que tomó de lo que lograron bajar. Enseguida te dice, ¿sabes qué? Vas a elaborar una tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados con estos valores. Primer paso que tienen que hacer. Vamos a encontrar el rango. Todo esto se los voy a compartir, ustedes ya lo saben, todo esto va a Classroom. Primero tenemos que calcular el rango. ¿Cómo se calcula el rango? Es haciendo una resta de X máximo menos X mínimo. ¿Qué es X? X es el valor que toma mi variable. ¿Cuál es mi variable? El peso que han bajado. ¿Cuál es el valor máximo que estoy observando aquí? Observo mis datos y digo, 18.9 es mi valor máximo. A ese valor máximo le voy a restar el valor más chiquito o el mínimo, que es 0.2, ya lo tengo aquí. Solamente restamos 19. Profe, es 19.8. 9.8. Menos 0.2, ¿cuánto es? 19.6, ¿están de acuerdo? 19.6. Bien, ya tenemos el rango. Sí. Siguiente. Otra cosa que debemos calcular es el número de intervalos que va a estar representado con la letra K. El número de intervalos son los distintos valores que va a ir tomando mi variable. En este caso, a ver, voy a admitir a otro compañero. Bien. ¿Cómo calculamos el número de intervalos? Está representado con la letra K, no se les olvide. Y vamos a seguir una pequeña regla. Esta formulita. K es igual a 1 más 3. Ahí dice coma, pero es 3.322 por el logaritmo de n. ¿N qué representa? N me representa el total de datos. Quiero que hagan esta fórmula, por favor, y me calculen que les da 5.32. Los voy a guiar. Vean. Primero, sácale el logaritmo a 20. Pónganle logaritmo de 20 igual. Logaritmo de 20 igual. Eso que les resultó del logaritmo de 20, multiplíquenlo por 3.322. Y lo que les resulta... Dale, profe. Así es. Y lo que les sale, le suman 1. Les tiene que dar 5.32. Si no, si algo les salió distinto, pueden interrumpir. Si no, pues continuamos. ¿Podemos redondear entonces? ¿No sale? Sí, sí da. Ok. Cuando no haya que interrumpir, le seguimos. Un logaritmo. Mande. Mándeme. Ok. Profe, Dime. ¿qué es un logaritmo? No te escucho, mija. ¿Qué dice que es un logaritmo? La fórmula está muy clara. Logaritmo de 20. Pónganle log 20 igual. Es todo lo que tienen que hacer. ¿Qué es logaritmo? Sí, logaritmo de 20. Y ese valor lo multiplicas, lo que te dio de logaritmo de 20, lo multiplicas por 3. Ahí está la fórmula. 3.322. Está preguntando que qué es el logaritmo. Perdón. Logaritmo Significa logaritmo. Logaritmo es una función trigonométrica, así como el seno, el coseno, el logaritmo natural, ¿sale? Es una función trigonométrica, nada más, ¿sale? Y es un valor exponencial y ya se aplica directo en la calculadora, ¿vale? Profe, ya queda menos de 1 minuto. Sí, nos desconecta y nos volvemos a conectar. Enseguida, bueno, lo redondeamos, sabemos que 5.32 redondeado da 5. Ese es el valor del K. ¿Cuántos intervalos vamos a tener en total? 5. Ahora, después de que calculamos el número de intervalos, ahora quiero saber cuánto va a ser la amplitud de ese intervalo, que se le llama amplitud de clase. ¿Qué tan ancho va a ser? ¿Qué tanto va a integrar mi intervalo? ¿Cómo lo calculamos? Dividiendo, se va a representar con la letra A, la amplitud de clase, y voy a dividir el rango, que fue 19.6,
entre K, que es de 5, que es el número de intervalos. Me da